No tengo información, de hecho no he traído mi teléfono en el transcurso de la mañana, desconozco esos temas, pero seguramente el gobierno federal estará informando en su momento. No nos han hecho de conocimiento aquí en Sinaloa, ese es un tema que le compete al gobierno federal, a las instancias federales, a Sinaloa no nos compete. La verdad, de repente, no sé usted qué piensa, a lo mejor anda uno también ya muy quisquilloso, ¿no? Pero de repente yo no entiendo cómo una gobernadora o una presidenta puede decir yo no sabía o no estoy enterado, ¿no? Entonces aquellos días en donde el presidente sabe todo, recuerda, ya sabe quién, pues ahí como que dice uno, no, pues ¿qué pasó? ¿Cómo la gobernadora no puede estar al tanto, ¿no? Alguien le pasa una tarjeta, señora gobernadora, mire lo que está pasando, porque es directamente en su estado y a ella le afecta, le va a afectar a querer o no. Pero bueno, a ver, pues vamos con el contexto para hablar del tema. Enrique Díaz, quien fuera secretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue detenido en un consulado de Estados Unidos en Europa y acordó con autoridades estadounidenses entregarse de forma inmediata para ser procesado por los cargos que se le imputan, de acuerdo con fuentes de seguridad estadounidenses. Hay otra entrega que se informó de ella antes, por cierto, la entrega del exsecretario de Seguridad del Estado, Gerardo Mérida. Esto fue el 11 de mayo a las autoridades de Estados Unidos por la garita de Nogales, Arizona, y quedó bajo custodia del servicio de los Marshalls en dicho país. Posteriormente, hay fotos incluso de cómo lo está tomando ya los Marshalls ahí en la frontera. Posteriormente, el señor Mérida fue trasladado a Brooklyn, esto es en Nueva York. Ahí compareció por primera vez para responder por los cargos de narcotráfico en su contra. Se declaró no guilty, como dicen en inglés, no culpable, por presuntos vínculos con la célula de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Son dos entregas verdaderamente importantes, muy importantes, vuelvo a decirle. Finanzas, el que manejaba la lana; seguridad, el que manejaba la seguridad y los movimientos. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento del presunto bloqueo de las cuentas de Rubén Rocha, otro tema, de sus hijos, así como del senador Enrique Insunza, realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Va de nuevo, ¿no fue así? No fue así. Pero si fue así, ¿qué espera el señor de la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue nombrado, por cierto, por la presidenta, de decirle, señora presidenta, ahí le ve esta tarjetita y le pido atentamente que la parte que está subrayada con amarillo no la deje de leer por más que esté ocupada? Y la secretaria particular diciéndole, oiga, esto es de focos rojos, tenemos que verlo. Ante esto, la presidenta pidió a dicho organismo aclarar la situación. Dicho de otra manera, pateando el bote para adelante. Con la detención de estos dos funcionarios, aún quedan pendientes 8. Entre ellos está, pues, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia; está Enrique Insunza Cázares, senador de Morena, por Morena, y exsecretario general de gobierno; y está Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quien también, le recuerdo, solicitó licencia temporal. Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa, quien también pidió licencia el 5 de mayo. Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa. José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Estos son los personajes que faltan, ¿no? O sea, que no sabemos cuál va a ser su destino. Son 8. 2 ya están se han entregado. Hablemos de todo esto que está pasando, porque sí, como usted puede imaginar, las cosas adquieren una dimensión sumamente importante, adquieren otra dimensión. Ya no hay camino de regreso, pero construyen nuevos escenarios, porque esto hay que agregar. Hasta ahorita es increíble que a estas horas de la noche no sepamos si es oficial o no, cuando esto se dio a conocer en la mañana, en términos de filtración, si se le han congelado las cuentas al señor Rocha Moya. A estas alturas, oficialmente no lo sabemos. Bueno, vamos a hablar del tema que me parece que adquiere una dimensión nueva, ¿no? Sin camino de regreso.
Víctor Sánchez es académico de la Universidad Autónoma de Coahuila. Víctor, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un placer como siempre. Gracias. Pues todo muy bien por acá. Qué Espero bueno. que igual. Y bueno, por acá también, pero estamos verdaderamente con una buena cantidad de escenarios que, a ver, yo te diría, ¿qué lecturas vas dando en función del narcotráfico, de lo que puede estar presionando también el narcotráfico a políticos que estaban ligados eventualmente a ellos? ¿Y qué puede pasar con los otros 8 y con el propio gobernador? Oye, y con el gobierno federal que se ha quedado, perdón que lo diga, en ascuas, ¿no? Porque aseguró que no había nada y si estos se entregan es porque hay algo, intuyo. No, claro. La primera lectura que tenemos que dar es que se acaba de caer por completo este discurso de que no había pruebas. O sea, es decir, el hecho de que 2 de los 10 implicados se entreguen a los Estados Unidos ya implica que existe algo de trasfondo. Es decir, nadie que es inocente, nadie que no teme el que pueda ser procesado y castigado con dureza, va y se entrega y negocia. Y esto abre un escenario interesante y creo yo que es muy importante destacar el hecho de que en la estrategia planteada parece ser que Estados Unidos dio al clavo con algo. Es decir, cuando acusa solo a una persona, esta persona pues busca su propia defensa y entonces lo más inteligente que puede hacer es negarlo. Pero cuando acusas a 10 de una sola vez, lo que haces es una red de complicidades en donde existen incentivos para que el que hable primero sea quien mejor le vaya. O sea, es decir, estos 2 que negociaron, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, probablemente van a tener muchísimos mejores beneficios que los 8 restantes. Y eso mete presión precisamente a los 8 restantes, mete presión a las autoridades federales que se quedaron ya sin mecanismo de defensa y un poco se quedaron entre las 2 líneas de fuego porque van a quedar como encubridores de este tema. Y evidentemente, pues también le mete presión al crimen organizado, pero también a muchos otros políticos, porque no quiere decir que este proceso vaya a circunscribirse solo a los 10 políticos señalados originalmente. A ver, el simple hecho de que se entreguen, te pregunto, Víctor, significa, o sea, no te entregas a la autoridad y no te vuelves testigo cooperante porque no esté pasando nada, ¿no? Claro, o sea, es decir, si tú crees en tu inocencia, pues buscas precisamente todos los mecanismos a tu disposición para demostrar la inocencia. Pero si acudes y voluntariamente te entregas después de que hay cargos específicos en tu contra, pues lo que buscas es un beneficio procesal, un beneficio judicial. Y entonces ya de cierta manera estás implicando que existe algo, que eres culpable de algo. Y entonces esa petición que había sido recurrente, diferentes autoridades de México, el que se ofrecieran pruebas, pues se acaba de caer como un castillo de naipes precisamente porque 2 de los implicados pues ya están negociando directamente con Estados Unidos, saltándose por completo al gobierno mexicano y pues evidentemente van a aportar información que pues en principio sí implique y presente más pruebas frente a los otros 8, pero que no tiene por qué limitarse ahí. O sea, es decir, que puede referirse a personajes del crimen organizado, a otras autoridades locales e incluso pudiera ser a otras autoridades federales. Y el caso del general Mérida Sánchez del general en retiro, Mérida Sánchez, tiene una vuelta de tuerca adicional porque al haber sido un militar que se retiró en 2022, que fue general de división, podría aportar incluso información sobre infiltración en la Sedena
y que no se limite solo al estado de Sinaloa. Oye, a ver, para ir cerrando esta parte, te pregunto, ¿qué le queda al gobierno mexicano como estrategia? Porque, a ver, entiendo que, híjole, lo diré, ¿no? Las palabras si las lleva el viento. No sé, el fin de semana algo aparece que tratan de distraer y irnos por otro lado, o pasa efectivamente. Pero la pregunta aquí es, ¿qué le queda al gobierno mexicano después de que dijo no tenemos indicios? Después de que dijo pruebas, después de que dijo es un ataque a la 4T, después de que muchos en la 4T, bueno, yo he escuchado discursos que para qué quieres respecto a la intromisión estadounidense, el imperio regresó como en los 60, una cosa ahí muy ruda, es decir, ¿dónde queda? Bueno, Gerardo Fernández Noroña, Víctor, pidiendo, o sea, exigiendo que por qué no hubo vigilancia para estos dos personajes para que no se entregaran. Pues, hijo, es un cúmulo de contradicciones para realmente evidenciar al gobierno federal, ¿eh? Sí, por supuesto. A ver, en este punto, cualquier cosa que haga ya tuvo un costo. O sea, es decir, lo más inteligente en este caso es dar reversa. Es decir, Sí, claro. precisamente sentarse con las autoridades norteamericanas, plantear una ruta y pues facilitar la captura de las 8 personas restantes. Eso sería lo menos lesivo. No quiere decir que no vaya a tener un costo. O sea, lamentablemente el costo lo asumieron en el momento en el que hubo la cerrazón, no hubo la cautela diplomática de, en lugar de decir que faltan pruebas, acercarse a las autoridades norteamericanas y establecer una ruta de coordinación en la información disponible que había. Lamentablemente, pues este discurso de la soberanía pesa, o sea, pesa en lo ideológico, pero impidió pues que vieran que existían muchos elementos, ya se ha dicho en diferentes espacios, incluido el de ustedes, pues los elementos que se tenían desde la campaña electoral de 2021, lo que pasó con el Mayo Zambada, con Héctor Melesio Cuen, digo, hay otro de los implicados, Damaso Castro, que fue el fiscal que fabricó las pruebas para hacer creer que había muerto en una gasolinera en lugar del predio del Mayo Zambada. Entonces hay muchos elementos que han estado saliendo y que ya se tenían incluso desde hace años, que nos hacía pensar que era muy riesgoso meter las manos al fuego por estos personajes, y entonces creo yo que lo más inteligente en este momento es dar reversa. No va a poder no tener costos, o sea, ya los tendrá que asumir la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y obviamente pues todos estos actores políticos como Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, pues creo que es la estrategia menos lesiva que tienen Sí. a la mano. Oye, a ver, dos asuntos para cerrar, Víctor. Primero, digamos, los acuerdos que pudieron haberse establecido entre la delincuencia organizada y el gobierno del Estado no deben de ser nuevos, supongo que tenían un pasado. A lo mejor el pasado gobernador también estuvo inevitablemente metido, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Pero hay cosas que agudizan los escenarios. Lo que va a pasar en los últimos años es lo que ha agudizado el escenario. Y te pregunto, bajo esta óptica, ¿qué pasa con los que eran parte fundamental de lo que pudo haber sido un nuevo acuerdo? El presidente del partido, el coordinador de campaña y mucha gente que estuvo en primera fila con ellos, y que el propio gobernador se dedicaba a reconocer cada vez que podía en agradecimiento por lo que había pasado en la elección. Sí, claro. A ver, desde 1963, con Leopoldo Sánchez Celis, Claro. se tienen ya indicios claros de vínculos entre el gobierno del estado de Sinaloa y cárteles. En ese momento, pues la organización de Pedro Avilés y después el cártel de Guadalajara. Pero como tú bien mencionas, se fue agudizando. Es decir, desde el gobierno de Mario López Valdés, Sí. Maloba, ya era demasiada evidente
la conexión, incluso Jesús Aguilar, el anterior, fue investigado por el gobierno de los Estados Unidos, aunque nunca se presentó ya la acusación formal, pero sí se reportaron estas investigaciones, evidentemente en el gobierno de Quirino Ordaz, etcétera. Entonces, sí ha ido agudizando y como tú bien mencionas, o sea, la cuestión es, casi quien llega a este gobierno llega con un contexto adverso, en donde muchos funcionarios, policías, trabajan ya para el crimen organizado y es complicadísimo limpiar. Y eso es uno de los grandes retos pues, que se vienen para la elección del otro año en la gobernatura de Sinaloa. A ver, Y, sí. perdón, no, adelante. No, adelante, Víctor. ¿Y? No. Y en ese sentido, pues es bastante complicado pues limpiar la casa y como tú bien mencionas, pues hay otros actores implicados. O sea, se habló del delegado de Américo Villarreal y que lo ha reconocido en varias ocasiones. Evidentemente, Américo Villarreal tuvo que tener una relación muy estrecha con Enrique Díaz Vega, que era el encargado de las finanzas de la campaña, y por ende, pues hay muchos actores, o sea, como estos dos que se entregaron, que podrían entregar información sobre otros actores políticos del país. Oye, cierro preguntándote, ¿le congelaron las cuentas o no? Que ese es un asunto que desde la mañana y la UIF no ha dicho nada. Bueno, la verdad es que no lo sé, o sea, Sí. no tendría elementos para decir que se hicieron. Deberían hacerlo, o sea, algo que me preocupa mucho es, desde casi el primer momento, la fiscalía dijo que iba a abrir una investigación. ¿Cuál de los 10 ha declarado? O sea, ¿cuál de los 10 ha sido llamado a declarar? O sea, es decir, hay una serie de mecanismos que debieron ya activarse. O sea, es decir, Rocha Moya ya no tiene fuero, Gámez, Mendivil, realmente nunca lo tuvo, aunque ya pidió licencia. O sea, Damaso Castro ya pidió licencia, aunque tampoco tenía fuero. O sea, si acaso el único en este momento protegido para las investigaciones es Enrique Insunza, Sí. pero perfectamente se le puede desaforar. Sí. ¿Qué cosa? ¿Tú crees que se va a venir en cascada más entregas, que se entreguen los 8, excepción por supuesto de el senador y el presidente municipal y el gobernador, que ellos se han mostrado más herméticos en este sentido? No sé, yo incluso, o sea, si me pidieran dar mi opinión de quién creo que es más probable que sea el siguiente que se entregue, yo apostaría por Enrique Insunza y creo que otros más se pueden entregar. Y evidentemente, pues ya lo ha dicho el fiscal en Estados Unidos, que pues se vienen más acusaciones en contra de políticos mexicanos. Entonces, pues este proceso parece que se va a repetir en otras entidades al menos. Que tengas un fin de semana, Víctor. Gracias por tu tiempo. Buenas noches, como siempre. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Gracias, que descanses.